Gracias. Qué bueno, bienvenida. Abril siempre está con nosotros los miércoles para platicar de temas importantes que tienen que ver con, insisto, siempre con apapacharnos un poquito, con cuidar nuestras emociones, con cuidar las emociones de nuestra familia, nuestros seres más queridos. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema, Abril, que es un tema pues feito, un tema escabroso, que es el suicidio. Entonces me gustaría que nos empezaras a platicar de este importante tema y lamentable tema también, porque pues unos años para acá nos hemos encontrado con muchas historias de este tipo, y ya de manera muy cercana, ¿no? Antes lo veíamos como muy lejos y ahora ya tenemos gente incluso, pues no podría decir que en nuestra familia tal vez, pero a lo mejor sí ha llegado ya a un nivel en el cual sí tenemos algún conocido o sí vemos esta situación como muy presente en nuestra sociedad. Platícanos. Pues sí, Sandra, creo que es un tema muy importante, es un tema muy delicado además y es un tema muy amplio, ¿no? O sea, se podría abordar el suicidio desde muchísimas formas y hablar del suicidio es muy largo. Entonces, quiero platicarles el día de hoy acerca de las principales conductas suicidas. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan o llaman suicida a la persona únicamente que cometió el acto, ¿no? Cuando en realidad va más allá, o sea, también el suicidio abarca muchísimas cosas. Y bueno, vamos a empezar hablando de la palabra suicidio como tal. Sus raíces etimológicas vienen del latín, que significa, o bueno, se divide en sui, que es sí mismo, y caedes, que es muerte. Entonces la traducción literal sería como la muerte de sí mismo. Ajá. De aquí pasamos a unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en la que nos encontramos que de manera anual se presentan más de 1 millón de personas que mueren por suicidio. Y alrededor de 10 millones de personas en el mundo de manera anual presentan o alguna vez en el lapso de un año ideas suicidas. Entonces estamos frente a una triste realidad en la que el suicidio es el 13º lugar en forma de muerte, ¿no? A nivel mundial. Entonces creo que el suicidio es un tema, como bien lo decías, que a veces nos da miedito y preferimos como evadir, pero es importante como aprender a identificar que, como te lo decía, el suicidio no es únicamente cuando la persona se mató y ya, ¿no? Entonces vamos a platicar acerca de las diferentes conductas que pueden ir generando las personas con estas tendencias. La primera sería la ideación suicida. La ideación suicida es cuando una persona tiene pensamientos sobre la muerte. Esos pensamientos generalmente son latentes, son persistentes y recurrentes. Una característica de la ideación suicida, Sandra, es que no se lo dicen a la gente. O sea, son pensamientos que la persona tiene para ella misma, ¿no? En este punto es muy complicado a lo mejor darse cuenta, porque como bien lo digo, o sea, no lo comparten con nadie, es como un secreto. Y además otra cosa de la ideación suicida es que no tienen como tal un plan, ¿no? O sea, no es algo muy estructurado, únicamente es como la idea de cómo sería la vida si yo no estuviera, ¿no? O qué dejaría a lo mejor de sufrir o de pasar, ¿no? Entonces esa es como la idea suicida. De ahí nos pasamos con las amenazas suicidas. Las amenazas suicidas ya no son solo el pensamiento de terminar con la vida de uno mismo, sino que en la amenaza suicida ya lo externas, ¿no? Puede ser a quien sea, ¿no? Muchas veces, desafortunadamente, tenemos todavía estos mitos, ¿no? No, pues quien se quiere matar lo hace y no lo anda contando. Cuando está demostrado estadísticamente que siempre hay señales. Que siempre hay señales y que la mayoría de las personas que terminan suicidándose alguna vez se lo dijeron a alguien. Entonces, en la amenaza suicida ya hay una externación de este deseo a cualquier persona. Generalmente las amenazas suicidas también van acompañadas como de un plan, ¿no? O sea, ya la persona tiene como el plan de en qué fecha sería, de cuándo sería, de cómo sería. Y en esta parte ya es como muy importante estar con los ojos bien abiertos, porque es más probable que en un corto o mediano plazo se lleve a cabo. Entonces de ahí nos pasamos al parasuicidio. El parasuicidio es otra forma de conducta suicida en la que la persona lleva a cabo conductas premeditadas que parecieran no tener un final o una acción de autolesión, pero siempre va como un poco de manipulación, también de manera inconsciente. En el parasuicidio las personas llevan a cabo conductas que pareciera que no tienen como final la muerte, ¿no?
pero que si las vemos entre líneas son muy peligrosas. En este punto a lo mejor un ejemplo serían las personas que a lo mejor toman mucho, ¿no? Todos los días y hasta perder la conciencia, ¿no? O sea, pareciera que no es que se va a matar, pero de forma inconsciente va alineado a ello, ¿me explico? Son comportamientos de este tipo, y a lo mejor igual una persona que sale a horas inadecuadas, a sitios inadecuados, cuando en realidad no tendría por qué hacerlo, no tiene como una necesidad de hacerlo, pero se expone de esa manera. Entonces muchas veces el pensamiento en este tipo de conducta suicida es como una manipulación, ¿no? En la que la persona piensa, está como en una actitud ambivalente, en la que la persona, si se da cuenta que si ella faltara, la vida continúa normal, no quiere morir, pero si con esas conductas se da cuenta que si él falta, el mundo sí cambiaría, entonces quiere vivir. ¿Me explico? Es un poco complicado, pero es como, también es otro tipo de conducta suicida. De ahí nos pasamos con el suicidio frustrado, que como su nombre lo dice, es cuando una persona ya tuvo el pensamiento, ya tiene el plan y además lo lleva a cabo, ¿no? Pero a lo mejor por su inexperiencia en el método o incluso por cuestiones azarosas en la que intenta hacerlo, pero pues no sé, a lo mejor la familia llega justo a tiempo, ¿no? Y lo llevan al doctor, al médico, a urgencias, o incluso únicamente porque le falló el método, ¿no? Y entonces lleva a cabo la acción, pero no la culmina, es decir, no termina con la muerte. Entonces sería como el otro. Y bueno, ya al final, pues el suicidio consumado, que obviamente pues es la persona que atenta contra su vida y además lo logra. Oye, ¿hay alguna estadística? Bueno, yo no soy estudiosa de este tema, desconozco, pero me imagino que debe haber como un rango de edad en el cual estas conductas suicidas estén pues más como a flor de piel. Yo entiendo que hay muchas series de problemas que te pueden llevar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? A lo mejor no importa si estás en la adolescencia porque no sabes ni para dónde voltear, a lo mejor ya es una edad más avanzada porque pues puede ser temas de pues problemas en todo tipo, ¿no? De trabajo, de no tener cómo sostener a tu familia. Lo hemos visto también, hay dos notas en las cuales mamás, o sea, a mí me ha impactado muchísimo que mujeres, o sea, mamás con todo y sus hijos se matan. Entonces, digo, o sea, ¿qué tiene que estar pasando? ¿Qué tiene que estar atravesando una persona para que tomes esa decisión? Y aparte de todo, imagínate, ya no es nada más tu vida, sino también te llevas entre las patas a tus hijos. Imagínate qué fuerte es esto, ¿no? Pero no sé si exista algún rango de edad en el cual esta conducta suicida esté más presente. Pues mira, la realidad es que estadísticamente está comprobado que hay un poquito más de prevalencia en adultos jóvenes. Desafortunadamente ya estamos en una época en la que ya se ha presentado hasta en niños, ¿no? En niños se presentan también conductas suicidas, en adultos mayores ya se está presentando muy frecuentemente. Entonces, eso sería como a lo mejor la población un poco más vulnerable. Sin embargo, estamos en una realidad en la que ya todos por igual, ¿no? Igual, algo de lo que decías que es muy importante, mencionabas que tendría que estar pasando una persona para llevar este tipo de actos. Y es el siguiente punto que voy a abordar, que muchas veces pensamos, o incluso estadísticamente también, es más alta la tasa de personas que llevan a cabo un suicidio y que sufren de algún trastorno mental. Pero también existe el suicidio por balance. El suicidio por balance es cuando una persona pierde el deseo de vivir de manera radical. Entonces podríamos explicar que estas personas, ¿no? Incluso muchos famosos que, no sé, tipo Chester Bennington o Robin Williams, que de repente todo el mundo se extrañó, ¿no? Y decían, bueno, es que semanas pasadas salió en fotos y estaba feliz y tenía su familia y todo, y no se explican por qué. Podría ser explicado por el suicidio por balance. Como te lo comento, la característica principal en esto es que es una pérdida súbita del interés por vivir. O sea, se presenta en un momento fugaz. No es que sea una persona que todo el tiempo o toda su vida llevó estas tendencias, sino que se presenta de manera fugaz. Entonces, por eso te decía, realmente el suicidio es muy complejo. También incluso también es común encontrar a personas que sufren a lo mejor de depresión y llevan a cabo el suicidio. En la depresión
es importante mencionar que generalmente las personas que sufren depresión y terminan en un acto suicida, siempre es muchísimo más común y mucho más probable que se presente en las primeras fases de la depresión, porque en las primeras fases la persona lleva una total apatía hacia la vida, ¿no? Cuando la depresión es mucho más avanzada, ya ni siquiera hay fuerzas para terminar con la vida de uno mismo. Entonces, en la depresión generalmente se presenta al inicio las primeras fases o los primeros niveles del trastorno. También en otro trastorno mental que se podría presentar es en la psicosis. En la psicosis, en gente con esquizofrenia, es común también, es poco común, pero también pasa en gente con esquizofrenia que tiene a lo mejor alucinaciones o delirios. Generalmente quienes llevan a cabo estos actos, quienes terminan suicidándose, son de maneras mucho más violentas. ¿Por qué? Porque recordemos que en la esquizofrenia hay una pérdida de contacto con la realidad. Entonces vemos casos como más curiosos y más violentos en el que a lo mejor la persona sentía que algo le caminaba en el cuerpo o que algo estaba en su cuerpo, y entonces ¿qué pasa? ¿No? Vemos que se apuñalan, que se mutilan, que de formas muy, muy catastróficas. Esto es un poco más común en personas con psicosis, con algún tipo de psicosis. También está presente en las personas con borderline, que es el límite de personalidad. La característica de estas personas es que pasan de emociones de manera fugaz, de manera radical. Entonces son personas que viven como todo muy intensamente, ¿no? Y pasan del amor al odio en un segundo. Entonces en estas personas también puede llegar a darse el suicidio por arranques de impulsividad. Entonces también es muy frecuente que se den estas personas. Incluso también en las adicciones, también hablando específicamente del alcoholismo, de la drogadicción, de la ludopatía, que es el juego patológico, también encontramos que a veces la gente ya no sabe a lo mejor, o ya no sabe, ya no tiene la ayuda, ya no sabe qué camino tomar, a lo mejor justamente por la gravedad ya de sus adicciones, ¿no? Y entonces prefieren o toman como camino pues el suicidio. Aquí es importante yo considero que es muy importante dejar de pensar. A veces cuando se habla del suicidio siempre se está en la discusión, ¿no? De si fue un acto de cobardía o de valentía. Entonces yo creo que más que hablar de eso o de tratar de juzgar si fue por qué o por cuál, creo que es mucho más importante tratar de ser empáticos siempre con las personas. Muchas veces pensamos que tal persona sufre o está triste o le duelen cosas a lo mejor sin importancia para nosotros, pero lo importante es siempre ser empáticos y siempre respetar el dolor del otro, ¿no? Respetar el sufrimiento del otro, tratar de ponernos en su lugar y pues obviamente siempre tender la mano amiga, ¿no? La mano que pues para evitar este tipo de catástrofes que al final de cuentas, como bien lo decías, o sea, nos están pues cada día devorando más. Sí, caray, qué lamentable hecho, pero bueno, lo importante es pues estar pendientes de las señales, más que nada, estar muy pendientes de las señales que tenemos de los seres que están a nuestro alrededor y de esa manera pues echar mucho ojo, siempre acudir con un especialista en estos temas va a ser lo más indicado para evitar pues caer y ser una estadística más en estos temas tan lamentables. Muchísimas gracias, Abril, por haber estado con nosotros. Y bueno, terminaré con una frase que me gusta mucho, creo que es muy, muy, muy real. Entonces dice, la realidad era que estaba muriendo, pero como nadie veía sangre, entonces nadie se alarmó. Qué fuerte. Está muy fuerte. Qué fuerte, sí, es real. Híjole, nos quedamos con esa información y con esa frase pues muy, muy, muy presente. Muchísimas gracias, Abril. Gracias, que tengas